Yo creo que la pregunta de Antonio está bien planteada, porque efectivamente es una película que a los que nos dedicamos al cine, lógicamente nos llega de una manera directísima, porque es un poco la vida de cualquiera de nosotros, ¿no? Cómo hemos conseguido sortear las mil y una dificultades que tiene dedicarse a esta profesión, ¿no? Que somos verdaderamente personas privilegiadas entre los muchos que han querido dedicarse a esta profesión, ¿no? La propia vida de Llobet Gracia indica las dificultades de este oficio y de esta vocación, ¿no? Y el hecho de que este hombre, que era verdaderamente el más capaz de toda su generación, no consiguiera vivir mínimamente del cine, ¿no? Yo creo que efectivamente es una película que voluntaria o involuntariamente va dirigida a ese público muy especializado. Pero no hay que olvidar que la película trata de muchas más cosas, ¿no? Es decir, que la película es también la historia de un hombre cuya vida queda truncada por la muerte de su mujer en unas circunstancias externas tremendas, como es el arranque de una guerra civil en la que ninguno de los dos tienen mucho que decir, no están nada implicados estos dos personajes en ella, y cómo este hombre decide retirarse y abandonar su propia vocación, que puede ser la del cine o cualquier otra, por un acontecimiento en el que él no ha tenido nada que ver y ha sido puramente fortuito, ¿no? Yo creo que eso está muy bien transmitido en la película. Y además creo que eso ayuda también a transmitir al público el aspecto puramente cinematográfico de la historia, ¿no? Es decir, ayuda a que la gente pueda comprender la importancia que para este hombre tiene el cine, ¿no? El enfrentamiento que hace, la oposición que él hace entre el cine y la vida, todo el tiempo. Es que, efectivamente, el problema de la culpa es un problema que llega a cualquier tipo de espectador. Pero el gran tema de la película, que yo creo que es lo que has dicho al final, que es dónde empieza la vida y dónde empieza el cine y dónde termina el cine y empieza la vida, esa mezcla que para muchos de nosotros a veces es un poco incluso paranoica. Yo no sé si el público, el espectador normal, la percibe con la misma, no digo que no la perciba, pero con la misma intensidad que la percibimos nosotros. Claro, pero fíjate que precisamente lo que hace Carlos Durán, el personaje que interpreta a Fernando Fernán Gómez en la película, y que curiosamente es el nombre de otro cineasta español posterior, ya fallecido, amigo de todos nosotros, Carlos Durán, lo que hace este hombre son documentales. En el momento en que se plantea su crisis con la muerte de su mujer, él lo que está haciendo es filmar la vida, ¿no? Curiosamente, filmar la vida implicándose cinematográficamente en ella, y ese momento tan bonito en que él está filmando las escaramuzas y los tiroteos por la calle, en que hay aquel rollo de papel y él le da una patada al rollo Fernando, de papel, efectivamente, para que aquello tenga un sentido. Pero eso mismo que tú estás expresivo. diciendo, que efectivamente es un problema también que a todos nos afecta, que es dónde está la diferencia o la frontera entre el cine de ficción y el documento o el testimonio, hasta qué punto se puede manipular un testimonio o un documento para convertirlo en ficción. Eso, evidentemente, es un tema muy privado nuestro. Sí, pero muy privado nuestro en cuanto nuestro, y hablo en nuestro, no solo de cinco. Nosotros queremos contar cosas a la gente sobre la vida a través del cine. La magia de esta película, por lo menos para mí, no solo está en si la vida es tan peligrosa como el cine como la vida, si estamos convertidos en vida o en cine, o incluso ese plano que es antológico, que es cuando él está con el zoótropo escribiendo a máquina, y entonces está el movimiento del zoótropo, el movimiento de él, la vida, el cine. A mí lo que me sobrecoge, sí, claro, es la manera tan precisa y tan elegante de contar, de narrar en esa época. Es decir, que cuando va a estallar la guerra, de acuerdo, hay un plano que empieza en un reloj, y entonces hay un plano deslumbrante donde ella en off está hablando, él se despide, la da un beso, luego la da un beso con mucha mayor fuerza, él sale por la puerta, le dice adiós, ella le recupera la cámara y la lleva, enciende las velas a la Virgen, y al final la vemos a ella diciendo adiós,
eso es de una modernidad en el año 48 que está, eso es de Masófuls, o sea, está a la altura de los grandes en ese plano, cineastas. En ese gran plano secuencia, es que encima hay todo una atmósfera de un presentimiento. Ah, bueno, y luego está, además de esa puesta en escena elegante, dice, algo va a suceder. Hay una atmósfera, hay una guerra. Y dentro de él está filmando esa guerra, pero dentro de eso está lo de que dé una patada a la bobina, que es un plano deslumbrante, o que haya unos disparos y producen en una cuba de vino que salga el vino. Es que está tan unido, por así decir, esa vieja temática del fondo y la forma, o sea, lo que él quiere contar y cómo lo cuenta, que eso es lo que a mí me parece que produce algo, es un hechizo especial, que es como se iba a llamar la película también, ¿no? Hechizo. Entonces, todo eso... La culpa, dice, luego está muy bien que la culpa lo una con Rebeca, y es fantástico, claro, que lo une con Hitchcock, pero a mí lo que me sobrecoge no es que lo una con Hitchcock, sino cómo lo une, o sea, cómo abre una ventana y en esa ves el cine Coliseum y están poniendo Rebeca con unas luces de neón, es decir, el talento el cómo, ¿no? creativo. Lo que tú dices, el cómo es importantísimo, porque, por ejemplo, cómo está contada la historia de amor hasta que se casan de ellos dos. Se conocen de niños, luego hay ese encuentro en aquel kiosco donde está la raya, y luego cómo está contado en su primer lugar a través de esa especie de viaje, me parece que es un tranvía con unas curiosas transparencias, diálogos maravillosos, pero sobre todo en la escena de Romeo y Julieta, cómo está mezclada de nuevo la vida con la ficción de la pantalla, el patio de butacas y la pantalla, y cómo en Romeo y Julieta, viendo Romeo y Julieta, sintetiza en un alarde verdaderamente genial de poder de síntesis todo el enamoramiento y todo el proceso amoroso. Yo estoy totalmente de acuerdo. Claro, pero sobre todo, y eso es evidente, yo creo que lo vemos todos. Lo que ya intuyo que es más difícil de ver es que además de todo eso que has contado y que es de verdad, que está, es que hay un momento que llega el coche a la playa. Y esa es una secuencia deslumbrante, porque eso puede ser lo mismo Malibú en una película de Stroheim. Es algo asombroso cuando ella cuando va a buscarle por lo del antojo. Y eso dice, es que eso tiene una fuerza como está encuadrado. Sí, que está hecho igual que muy parecido a como hacía Keaton en 7 ocasiones. Desaparece el coche y aparece inmediatamente. Sobre todo porque Fernando no sabe conducir. Yo quiero decir algo, que es que a diferencia de ustedes yo no hago cine, yo solamente lo veo. Y para mí la visión primera y muchas otras visiones de Vida en Sombra fue un momento emocionante. Es decir, hay una emotividad que proyecta la película que va más allá de si el autor hacía documentales o quería hacer cine. Y yo siempre la he emparentado con un libro extraordinario que desgraciadamente fue llevado al cine de una manera pedestre, que es Bajo el Volcán. Es decir, el mismo juego que hay en Bajo el Volcán entre la literatura y la vida y el cine, que es muy importante en la novela, aparece en esta película. Por supuesto, estoy convencido de que Joe Gracia ni tenía idea de qué cosa era Bajo el Volcán y que Malcolm Lowry no sabía para nada qué cosa era esta película. Pero hay la misma ambivalencia entre la vida contada y lo que esa vida representa, cómo esa vida se proyecta ante el lector y en este caso ante el espectador. Sí, yo creo que estamos frente a un fenómeno de emoción pura con esta película. Más allá de los problemas que pueda tener, de los problemas que tuvo de censura, todo eso, en sí la película, verla, es estar al borde de las lágrimas. Y esto es lo que le pasó a estos señores. No importa que ellos sean gente de cine, que uno de ellos es un productor de cine, sino que más allá del idioma, más allá de las situaciones típicamente españolas, ellos sintieron un aliento emotivo que los llevó a llevar esta película. Claro. La película, esa evidentemente, emoción de las lágrimas, Guillermo, es porque aquí puedes decir, la vida es cine, y Bajo el Volcán, la historia de aquel cónsul, dices, la vida también es literatura, y al final la vida es arte, y el arte empieza a tener una emoción tan grande. Pero lo que dice Joel Gracia no solo es que el cine es vida, sino hay un momento en que te está sugiriendo que el cine devuelve a la vida. Porque este señor llega a un momento que está muerto. Eso es verdad. Y el cine le devuelve la vida. Eso es verdad, que él es recobrado por el cine. Con ese plano de la sonrisa de ella y el encuentro con la película familiar. Claro, la película tiene un carácter mítico muy grande. Es decir, que evidentemente ese momento, esa sucesión de escenas en la
posguerra en que él está abatido y destruido completamente y que el cine le está llamando, ¿no? Es decir, el cine está cobrando una importancia de nuevo en su vida como personaje que le reclama, pero ¿no? el cine, incluso la sala de cine. Claro, no, es que lo primero que le pasa es que hay unos señores que pasan, unos hombres cartel que pasan con el cartel del Escándalo, que como sabéis era una película muy apreciada por los cinéfilos de la época. Yo recuerdo que cuando entrevisté a los directores de los años 40, a Rafael Gil, a Carlos Serrano de Osma, etcétera, etcétera, Antonio del Amo, apreciaban muchísimo El Escándalo, que a mí, por ejemplo, es una película que no me gusta. Aquel plano fijo era muy famoso, ¿te acuerdas? Un plano fijo de ellos dos hablando. Sí, pero bueno, que quiero decir que hay primero esa llamada del Escándalo, luego hay los carteles de Romeo y Julieta, el cine, los carteles de Romeo y Julieta, que evidentemente le hacen recuperar